Buenos días a todos. Mi nombre es Tamara Pérez, soy miembro del Departamento de Documentación de Iberley College y junto con mi compañera Tania Folguerar Gutiérrez, también miembro del Departamento de Documentación, y a través de esta webinar analizaremos de forma general y práctica la responsabilidad civil que se genera cuando se produce un siniestro. Y también nos adentraremos en la utilización de las diferentes tablas graduales de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación. Para ello, hemos dividido esta presentación en 5 bloques, comenzando con la conceptualización de lo que es la responsabilidad civil derivada del uso de vehículos a motor, el aseguramiento de las responsabilidades y obligaciones del asegurado y del perjudicado, encargándose a continuación mi compañera Tania de los bloques 4 y 5, donde nos mostrará de forma práctica la aplicación del baremo de tráfico. La responsabilidad civil derivada del uso de vehículos a motor cuenta con un amplio abanico normativo, siendo la norma esencial el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor. Después nos encontramos con la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que modificó el anterior texto normativo. Como veremos a lo largo de esta webinar, esta modificación conlleva innumerables cambios, tanto en el procedimiento de reclamación de los daños y perjuicios tras un accidente de tráfico, como, evidentemente, en el sistema de valoración del daño corporal. En cuanto al concepto de circulación de vehículos, el mismo no se limita a las situaciones de circulación vial, sino que incluye cualquier utilización de un vehículo que sea conforme a su función habitual. Concretamente, toda utilización del vehículo como medio de transporte. Por ejemplo, el hecho de que el vehículo que se haya visto implicado en un accidente de tráfico estuviera inmovilizado en el momento en el que se produjo dicho accidente no descarta por sí solo que la utilización del vehículo en ese momento pueda estar comprendida en su función de medio de transporte. Eso es así, de acuerdo con la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero en este sentido también se pronuncia nuestro Tribunal Supremo en su sentencia número 556/2015 del 19 de octubre, entre otras muchas, que confirma la indemnización por parte de la aseguradora de los daños causados por un vehículo que se encontraba estacionado y el mismo origina un incendio, concluyendo nuestro alto tribunal que la parada o estacionamiento relacionados con los periodos de descanso del conductor están integrados dentro del concepto de circulación de vehículos con cobertura de seguro obligatorio. Por otro lado, no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto, los derivados de realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados para ello, los desplazamientos de vehículos a motor por ferrocarriles, tranvías y recintos de puertos o aeropuertos. Tampoco la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra personas y bienes en procesos logísticos de distribución de vehículos, tareas de carga o de descarga, almacenaje y demás operaciones necesarias de manipulación de los vehículos que tengan una consideración de mercancía. En relación a la responsabilidad civil del conductor del vehículo, el mismo es responsable en virtud del riesgo creado por la conducción de los daños causados a las personas o a los bienes con motivo de la circulación. Asimismo, debemos diferenciar dos regímenes de responsabilidad distintos, según se trate de daños personales o de daños materiales. En cuanto a los daños personales, son los causados a las personas como consecuencia de un accidente de tráfico
y se incluyen los causados tanto a los conductores como a los pasajeros e incluso a los peatones. Dentro de los daños personales podemos incluir tanto los daños físicos como los daños psíquicos, es decir, cualquier tipo de daño que afecta al estado de salud de las personas. Por lo tanto, en la indemnización se incluirán los conceptos por muerte, lesiones permanentes o secuelas, los días de baja laboral y los gastos sanitarios. También hay que tener en cuenta que en lo que se refiere a los daños personales nos encontramos ante una responsabilidad objetiva. Es decir, que el conductor solo quedará exonerado si prueba que los daños fueron causados por culpa exclusiva del perjudicado o por una fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo. Pero ojo, no tendrán consideración de supuestos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos. Por lo que se refiere a los daños materiales, los mismos son los que se ocasionan al vehículo como consecuencia del accidente o también a otros objetos o mercancías que puedan ir dentro de este vehículo. A diferencia de los daños personales, cuando se trata de daños sobre bienes, el principio de carga siempre recae sobre el actor, con todos los matices que la jurisprudencia ha ido introduciendo en cuanto a la cuasi objetivación de la culpa y un régimen cercano a la inversión de la carga de la prueba. De modo que, para que el conductor causante resulte exonerado, ha de acreditar la plena diligencia de la conducción, y así lo argumenta el Tribunal Supremo en su sentencia número 56/2012 de 10 de septiembre. De la lectura del artículo 1.3 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor se infiere la existencia de una responsabilidad por el hecho ajeno, como es la responsabilidad del propietario del vehículo por el comportamiento del conductor. Es decir, el propietario de un vehículo no conductor responderá de los daños a las personas y de los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con este por alguna de las relaciones que regulan los artículos 1903 del Código Civil y 120.5 del Código Penal. Y esta responsabilidad cesará cuando el propietario del vehículo pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Por ejemplo, el dueño de un vehículo le deja a otra persona las llaves del vehículo para que pueda descansar en el interior del mismo. Pero esta persona, en lugar de descansar, conduce el vehículo en estado de embriaguez y provoca una serie de daños. En este caso, la conducción del vehículo escapa al control del propietario, por lo que no sería lógico que se le imponga el deber de soportar la acción de repetición, porque sería el mismo caso, por ejemplo, que si el vehículo le hubiera sido sustraído al propietario. Por lo que, aun disponiendo legítimamente de las llaves del vehículo, el conductor lo utiliza sin estar autorizado para ello, quebrando la confianza en él depositada por su dueño. La culpa exclusiva de la víctima, del perjudicado o la víctima, es una de las causas que exonera la responsabilidad civil, dado que rompe el nexo causal entre la conducta del agente que ocasiona el daño y el resultado lesivo. Esto es, la causa eficiente y adecuada del resultado lesivo producido es su propio comportamiento y no el del tercero o terceros intervinientes en los hechos que producen el daño. En los accidentes de tráfico, la doctrina y jurisprudencia afirman que la culpa exclusiva de la víctima debe manifestar al menos dos requisitos fundamentales, que son la culpa única de la víctima y la culpa exclusiva de la víctima. Como ya hemos señalado, la culpa exclusiva de la víctima exime de responsabilidad al conductor del vehículo en un accidente de circulación. Sin embargo, puede ocurrir que la víctima no sea la única responsable del siniestro, por lo que cuando la víctima, capaz de culpa, solo contribuya a la producción del daño, se reducirán todas las indemnizaciones, incluidas las relativas a los gastos en que se haya incurrido en los supuestos de muerte, secuelas y lesiones temporales, en atención a la culpa concurrente hasta un máximo de un 75%.
entenderemos que existe dicha contribución si la víctima, por falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agravación del daño. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de una colisión entre dos motos, donde una de las personas implicadas no lleva el casco y las lesiones sufridas no variarían en caso de que esta persona llevara puesto el casco, las indemnizaciones en este caso no quedarían reducidas, pues no basta con que la aseguradora acredite la referida falta del uso del casco obligatorio, sino que debe probar la agravación del daño derivado de la falta del uso del casco obligatorio. Por último, resulta imprescindible analizar los casos de colisión recíproca de vehículos sin que haya determinación de la aportación causal de los partícipes del siniestro. En lo que respecta a los daños personales, la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse de manera concreta el porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos partícipes, y que en caso de no ser así, ambos conductores responderán del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo, con arreglo a la doctrina denominada de las conductas cruzadas, de las condenas cruzadas, perdón. En cuanto a los daños materiales, merece una mención especial la reciente sentencia del Tribunal Supremo, la número 294/2019 de 27 de mayo, que completa la doctrina jurisprudencial para los casos de daños materiales en el contexto de una colisión recíproca entre vehículos, que dispone que cuando ninguno de los conductores logre probar su falta de culpa o negligencia la causación del daño al otro vehículo, cabrían tres soluciones: que cada conductor indemnice íntegramente los daños del otro vehículo, que las culpas se neutralicen y entonces ninguno deba indemnizar los daños del otro vehículo, o que cada uno asuma la indemnización de los daños del otro vehículo en un 50%. En definitiva, la solución más acertada sería que cada parte en el siniestro asuma los daños del otro vehículo en un 50%. Pues, aunque no se pueda probar, uno de los conductores sí que podría ser el causante de la colisión, por lo que aplicar cualquiera de las otras dos normas, el conductor que no haya sido causante de la colisión quedaría injustificadamente privado de la indemnización correspondiente. Pasamos ya al bloque segundo, que hablaremos sobre el aseguramiento de las responsabilidades. En primer lugar, el seguro obligatorio, coloquialmente denominado el seguro a terceros, puede definirse como un contrato por medio del cual se garantiza la responsabilidad civil frente a terceros, en el que incurra el propietario y conductor de un vehículo a motor como consecuencia de un hecho de la circulación. No cabe duda que el seguro de automóviles es el seguro con más trascendencia en la práctica, porque como veremos a continuación, la obligatoriedad que lo caracteriza está directamente ligada con la protección de las víctimas en los accidentes de tráfico. De ahí el régimen tan estricto en caso de incumplimiento de este deber de aseguramiento obligatorio y la existencia de entidades como el Consorcio de Compensación de Seguros. Por otro lado, existe el seguro voluntario, que es el que se pacta con la compañía aseguradora con un propósito de aumentar los límites cuantitativos previstos para el seguro obligatorio e incorporar coberturas adicionales que no están amparadas en ese seguro obligatorio. La falta de suscripción del seguro obligatorio tiene como consecuencia la prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos que no estén asegurados. El depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, siempre con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro, y además conllevará una sanción pecuniaria de entre 600 a 3.005 euros de multa, que se graduará según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste y la gravedad del perjuicio causado en su caso. También se tendrá en cuenta para la sanción la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción.
En lo relativo al ámbito de aplicación del seguro obligatorio de la responsabilidad civil, debemos de precisar dos conceptos: el de vehículos a motor y el hecho de circulación. Los vehículos a motor son todos los vehículos idóneos para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos los ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiera autorización administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Asimismo, quedan excluidas de la obligación de aseguramiento los remolques, semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no exceda de 75 kilos, así como aquellos vehículos que hayan sido dados de baja de forma temporal o definitiva. Tampoco estarán incluidos los ferrocarriles, tranvías u otros vehículos que se transiten por vías, vehículos a motor eléctricos que puedan ser considerados legalmente como juguetes, o las sillas ruedas, tampoco serán considerados vehículos. Los hechos de circulación son los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor, tanto por garajes y aparcamientos como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, los urbanos o interurbanos, así como vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común. Sin embargo, no podemos hablar de hechos de la circulación en los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas, ya que en estos casos ya existen unos seguros especiales. Eso sí, debemos de tener claro que en los casos en los que no se contrate este tipo de seguro especial, no se podrá equiparar esta situación a un vehículo sin seguro para que el Consorcio de Compensación de Seguros se haga cargo. Porque no es un hecho de la circulación, entonces no será responsable de los daños que se ocasionen. Tampoco serán hechos de la circulación los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados para ellos. Y en la práctica aquí podemos encontrarnos con la problemática de determinar cuando un vehículo está realizando tareas industriales o agrícolas o cuando este vehículo está circulando. En este último caso, la aseguradora siempre tendrá que resolver en virtud del seguro de responsabilidad civil obligatorio contratado. Pero sin duda, esta es una de las exclusiones más difíciles de abordar, ya que siempre tendremos que atender al supuesto concreto para discernir si efectivamente es un hecho de la circulación o no lo es. Tampoco son hechos de la circulación los desplazamientos por puertos o aeropuertos y tampoco la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. En cuanto a si es necesario o no contratar con el seguro obligatorio del coche, si ya no se utiliza y se encuentra estacionado en un terreno privado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta una sentencia en la que establece que un vehículo que no está retirado oficialmente de la circulación y que es apto para circular debe estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil del automóvil, aunque su propietario, que ya no tiene intención de conducirlo, haya decidido estacionarlo en un terreno privado. Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que, en virtud de la primera directiva, es obligatorio suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil del automóvil cuando el vehículo sigue estando matriculado en un Estado miembro y es apto para circular, aunque se encuentre estacionado en un terreno privado por la mera decisión de su propietario, que ya no tiene intención de conducirlo. El seguro obligatorio de responsabilidad civil se hace cargo de los daños a personas y de los daños materiales derivados de un accidente, pero siempre hasta una cuantía determinada. En los daños a las personas, el límite cuantitativo es de 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas, y en los daños a bienes son 15 millones de euros por siniestro.
Estos importes se actualizarán siempre en función del índice de precios al consumo europeo. El seguro obligatorio garantiza la cobertura de la responsabilidad civil en vehículos que tengan su estacionamiento habitual en España, en todo el territorio del espacio económico europeo y los estados adheridos al acuerdo entre oficinas nacionales de seguros de los estados miembros del Estado Económico Europeo y de otros estados asociados. Se entiende que un vehículo tiene su estacionamiento en España cuando tiene matrícula española. Se trate de un vehículo para el que no exista matrícula, pero lleve placa de seguro o signo distintivo equivalente a la matrícula y dicha placa o signo distintivo haya sido expedido en España. Y cuando se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, placa de seguro o signo distintivo, pero su usuario tenga domicilio en España. En lo relativo al ámbito material, existen diversas limitaciones en cuanto a la cobertura del seguro obligatorio, tanto en lo que respecta a los daños materiales como en lo que les respecta a los daños personales. No se encuentran incluidos los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimientos del conductor del vehículo, pero sí de los ocupantes. Los daños materiales ocasionados en el vehículo asegurado tras un accidente de circulación que quedan fuera del alcance del seguro obligatorio son las cosas en él transportadas, los bienes de los que resulten titulares del tomador, el asegurado, el propietario o el conductor, así como los del cónyuge o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, o afinidad de los anteriores. Tampoco los daños a las personas y daños materiales ocasionados por un vehículo que ha sido sustraído no entran dentro de la cobertura del seguro obligatorio. Asimismo, siempre es usual que en el contrato de seguro de automóviles es que los daños del conductor se cubran a través de la denominada garantía de accidentes del conductor. Ya en el bloque 3 abordaremos las obligaciones del asegurado y del perjudicado. Del asegurador, perdón, y del perjudicado. En cuanto a las obligaciones del asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá que satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil. Y en el plazo de 3 meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como de daños materiales, la aseguradora deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño. Por lo que toca a las obligaciones del perjudicado, estos sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los referidos daños. Con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en el que se presenta al asegurador, obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada definitiva de la aseguradora. Por otro lado, para agilizar las indemnizaciones en este ámbito, el asegurador debe adherirse a los convenios de indemnización directa entre entidades aseguradoras para la liquidación de siniestros de daños materiales. Para que pueda aplicar el convenio de indemnización directa se deben de dar una serie de requisitos. Que haya una declaración amistosa de accidente, una declaración electrónica de accidente y la declaración convencional de accidente de automóviles.
Asimismo, el convenio de indemnización directa no se aplicará cuando los daños a los vehículos no sean producidos por una colisión con otro vehículo, cuando en el siniestro estén implicados más de 2 vehículos o cuando existan daños corporales y daños materiales producidos que no sean en el vehículo. El asegurador tiene el deber de facilitar ejemplares de la declaración amistosa de accidente, coloquialmente llamado parte amistoso, que tendrán que utilizar el conductor implicado para declarar los siniestros ante su aseguradora. Es importante reseñar aquí que la declaración amistosa de accidente tiene valor probatorio de prueba documental privada. De igual modo, para acelerar la asistencia a los lesionados de tráfico, el asegurador podrá adherirse a los convenios sectoriales de asistencia sanitaria para lesionados de tráfico, así como a los convenios de indemnizaciones directa de daños personales. Dichos convenios deberán prever condiciones equivalentes y no discriminatorias para todas las entidades aseguradoras, sin que puedan imponerse restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquel objetivo. Con respecto a la facultad de repetición, el asegurador podrá ejercer este derecho una vez efectuado el pago de la indemnización que corresponda contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuera debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos o a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, contra el tercero responsable de daños, contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980 de 8 de octubre de contrato de seguro y conforme a lo previsto en el contrato. En el caso de que la conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir o en cualquier otro supuesto en el que también pudieran proceder tal repetición, siempre con arreglo a las leyes. Pues hasta aquí esta primera parte de la webinar. Ahora os dejo con mi compañera Tania, que abordará los bloques cuarto y quinto. Muchas gracias, Tamara, y muy buenos días a todos. Como bien ha dicho mi compañera, paso a ocuparme de estos cuarto y quinto bloques, en el que antes de nada me gustaría recalcar que hemos de tener en cuenta que la correcta valoración de los daños y perjuicios causados en accidente de circulación es fundamental para la obtención de una justa indemnización. Y para ello habremos de atender al comúnmente conocido como baremo de tráfico, ¿vale? Publicado a tenor de la Ley 35/2015, que supuso la modificación de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación, introduciendo un título cuarto a la misma, denominado Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación. Así que para dicho cálculo, tal y como vemos, habremos de estar a lo dispuesto en el articulado del meditado capítulo, es decir, en los artículos 32 a 143, e ir aplicando en cada caso concreto las diferentes tablas graduales obrantes en su anexo. A la hora de utilizar dichas tablas es fundamental tener en cuenta que las cuantías de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial, ¿vale? Así que para este presente año habremos de tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, el contenido de la resolución de 2 de febrero de 2021 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por las que se publican las cuantías indemnizatorias vigentes para este año. Así, las que vemos en la diapositiva son aquellas que quedan afectadas en virtud de la resolución a la que hemos hecho referencia y cuyas cuantías quedan incrementadas en un 0,9 con respecto a las del año anterior. Por otro lado, y en lo que respecta a la tabla de indemnizaciones de ayuda de tercera persona
así como a las tablas para el cálculo de la indemnización de lucro cesante por incapacidad total o absoluta del lesionado pendiente de acceder al mercado laboral, toda vez que éstas se actualizan por el salario mínimo interprofesional, durante este año 2021 seguirá siendo de aplicación las cuantías actualizadas en virtud de resolución de 30 de marzo de 2020 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y ello a consecuencia de la congelación de la subida para este año 2021, ¿vale? Así, constante ya las diferentes consideraciones que habremos de tener en cuenta a la hora de usar las diferentes tablas graduales sobrantes en el anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos a Motor, pasamos a exponer 3 supuestos en los que se nos planteará el cálculo de las indemnizaciones correspondientes en cada caso concreto, con el fin de facilitar un conocimiento más práctico de la materia. Como veis, en el caso concreto expuesto, nos encontramos con el fallecimiento en un accidente de circulación de un varón que identificamos como JC y que contaba con 45 años de edad. Como datos, también tenemos los siguientes, ¿vale? Nos dicen que convivía con la esposa, la cual se indica que tenía 40 años y con la que llevaba 16 años de matrimonio. También nos hablan de un hijo de 13 años de edad. Y por último tenemos 2 datos más. Por un lado, que el fallecido tenía un hermano de 38 años y un padre de 70. Vale, se nos pide que calculemos cuáles son las indemnizaciones por perjuicio personal básico y para ello, en primer lugar, habremos de atender a lo dispuesto en los artículos 61 a 92 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, donde se regula la indemnización por fallecimiento tras un accidente de circulación. Al igual que en la tabla 1 del anexo del referido texto normativo, si bien en cuanto a estas tablas habrá que tenerse en cuenta las actualizaciones a las que hemos hecho referencia anteriormente, concretamente para este caso, la resolución de 2 de febrero del presente año 2021, ¿vale? Así, encontramos que, de acuerdo con la tabla, a la esposa del fallecido le corresponderá como importe fijo y por los primeros 15 años de matrimonio la cantidad de 94.819,28 euros, al contar la víctima en el momento del fallecimiento con menos de 67 años de edad y un importe variable por cada año adicional de convivencia, que en nuestro caso concreto es 1 al haber estado casado 16 años, por lo que en nuestro caso, como decimos, dicha cantidad va a ser de 1.053,55 euros, ¿vale? Como veis. Así, la cantidad total indemnizatoria por perjuicio personal básico que le corresponde al cónyuge viudo es en total 95.872,83 euros en virtud de la suma del importe fijo y el importe variable que nos ha marcado la tabla que hemos visto en la transparencia anterior, ¿vale? Por su parte, el padre del fallecido percibirá la cantidad total de 42.141,90 euros, dado que si acudimos a la tabla que veis en pantalla, la tabla 1A, veremos que es la cantidad asignada a cada progenitor. Si el hijo fallecido tenía más de 30 años, ¿vale? Como es el caso que nos ocupa en este momento. Con respecto al hijo del fallecido, acudiendo a la tabla, vemos que se asigna un importe fijo a cada hijo, importe que varía en función de la edad, distinguiéndose en atención a sus distintas etapas de madurez y desarrollo los 4 tramos, con 4 tramos, ¿vale? Hasta 14 años, desde 14 a 20 años, desde 20 a 30 años y a partir de 30 años, por lo que el hijo de JC, al contar con 13 años de edad, recibirá la cantidad total de 94.819,28 euros. En cuanto a los hermanos, vemos que estos reciben una cantidad fija que varía en función de su edad, según tengan hasta 30 años o más de 30 años, por lo que el hermano de JC recibirá la cantidad de 15.803,21 euros, dado que en el supuesto planteado nos decían que el hermano de JC tenía 38 años
Y en la tabla 1A se especifica que a cada hermano que tenga más de 30 años le corresponde dicha cantidad en concepto indemnizatorio por perjuicio personal básico. Vale, pasamos ya al segundo de los supuestos y nos encontramos con una mujer que cuenta con 26 años y sufre un accidente de circulación en marzo de 2021 y nos dicen que le queda una secuela derivada de dicho accidente consistente en una limitación de la movilidad de la articulación carpometocarpiana del primer dedo moderada, ¿vale? En base a los datos que nos acaban de dar, se nos plantea calcular el perjuicio personal básico y para ello habremos de estar a lo dispuesto en los artículos 95 a 104 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en Circulación de Vehículos a Motor, al baremo médico obrante en la tabla 2A1 y al baremo económico indicado en la tabla 2A2. Así, en primer lugar, debemos buscar la secuela de la lesionada en el baremo médico, ¿vale? En la tabla 2A1, obrante en el anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. En este caso, la secuela consistente en una limitación de la movilidad de la articulación carpometocarpiana del primer dedo tiene asignado el código 03126. Cuya puntuación anatómico-funcional es de 1 a 5 puntos. Y dado que hemos señalado que la secuela de Carolina es de carácter moderada, la secuela quedará fijada en 3 puntos. Con los datos anteriores acudimos al baremo económico, es decir, a la tabla 2A2 del anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, actualizada a 2021 por la resolución de 2 de febrero de este año. Así, al tener la perjudicada 26 años al tiempo del accidente y teniendo en cuenta que los puntos que le hemos asignado a su secuela son 3, la indemnización básica por la secuela derivada del accidente que recibirá será de 2.776,74 euros. Vale, por último, se nos plantea un supuesto en el que un varón de 21 años y estudiante de Derecho sufre un accidente de tráfico en marzo del año en curso, del 2021, en el que como consecuencia de este accidente le queda como secuela una paraplegia D1 que le ha producido una incapacidad absoluta y nos preguntan por la indemnización que a este le correspondería por lucro cesante. Pues bien, en este caso, toda vez que nos encontramos con un lesionado pendiente de acceder al mercado laboral menor de 30 años, debemos tener en cuenta el artículo 130 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en Accidente de Circulación de Vehículos a Motor, que nos indica que la pérdida de la capacidad de obtener ganancias de aquellos lesionados menores de 30 años pendientes de acceder al mercado laboral se determinará de acuerdo con las siguientes. Indicándonos en el apartado C que para los supuestos de incapacidad absoluta como el que nos ocupa, se computa como ingreso dejado de obtener a los efectos de determinar el multiplicando un salario mínimo interprofesional anual y medio. Asimismo, habrá que tener en cuenta el apartado E del artículo mencionado, toda vez que el lesionado se encuentra cursando estudios de Derecho y este apartado, como veis, prevé la posibilidad de que la cantidad se incremente un 20% cuando el lesionado tuviera un nivel de formación superior. En consecuencia, acudiremos a la tabla 2C7 del anexo de la referida ley, ¿vale? La de lucro cesante por incapacidad absoluta de lesionados pendientes de acceder al mercado laboral, utilizando las actualizaciones previstas para el año 2020, ¿vale? 2020, toda vez que el salario mínimo interprofesional vigente este año 2021 sigue siendo el mismo que el año anterior. Bien, en la tabla, como veis, encontramos la columna relativa al ingreso y la fila correspondiente a la edad, ¿vale? Así que, como nuestro sujeto ha cumplido 21 años, debemos situarnos en la fila de los 22 años, por lo que la indemnización correspondiente alcanza la suma de 334.546 euros, ¿vale?
Además, por último, en nuestro caso, cabe advertir que el lesionado tiene un nivel de formación superior, dado que está terminando el grado en Derecho, pudiendo incrementarse la indemnización antes referida en un 20%. En consecuencia, la indemnización por lucro cesante derivada de esta secuela alcanzaría la cantidad total de 401.455 euros. Bueno, pues hasta aquí el webinar de hoy. Esperamos que os haya resultado de interés y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.